muchas gracias. Me toca a mí con este panel cerrar. Y pues mirando el tema que le tocó a Janet de estabilidad jurídica, yo preguntaría, mirando lo que dijo el rector del externado, que me pareció muy interesante. ¿Se puede hablar de estabilidad jurídica en un país que habla de reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria, reforma a la justicia y que lleva diciendo años y no se ha hecho? ¿Eso da alguna tranquilidad realmente a un inversionista extranjero decir, venga, traiga su capital? Por otro lado, la ministra de Comercio dice que está creciendo el 193. ¿Ustedes se imaginan de no existir estas posibilidades de inestabilidad jurídica lo que lograríamos? Yo, pues, para terminar este panel, y simplemente, pues, ya la presentación la hizo el director de impuestos, como sus profesoras, pues está la doctora Eleonora, decana de Derecho y altamente tributarista, la doctora Carolina, hemos hecho todos los, son altamente conocidos y yo pues voy a dejarlos y no les voy a quitar espacio. Yo simplemente quería hacer unas consideraciones de un tipo que son las siguientes para ser muy breve. Primero, sin duda el país tendría que hacer, porque todo el mundo considera una reforma tributaria estructural. A mí me sorprende mucho que en los últimos 20 años ha habido 12 reformas tributarias, o sea, casi que una reforma cada año y medio a una situación coyuntural de caja para solucionar. Entonces los impuestos se discuten o no en el Senado, son mejores o no. Eso me parece que efectivamente no puede seguir y menos mal aquí están los expertos tributarios para más o menos que nos indiquen qué podría hacerse en ese sentido. El segundo tema que hay que tocar es un tema realmente de elevación. Hoy al director, efectivamente se han hecho unos grandes esfuerzos. Yo fui director de impuestos en el año 74, en la reforma tributaria del año 74, y desde esa época se ha hablado del tema de elevación tributaria. Y el tema de elevación tributaria sigue hablando la gente de unas cifras de 49 billones de pesos, no sé de dónde saldrán ni cómo saldrán esas cifras, pero lo que es muy curioso es que efectivamente será un tema educacional. ¿Será que a los colombianos hay que enseñarles que evadir impuestos es un delito y que robarle al Estado es más grave que robarle a los particulares? Dejo simplemente esas apreciaciones en aras de la discusión. Por otro lado, otro tema fundamental que habría que tocar son las tasas que está trabajando en Colombia. Si uno dice las tasas comparadas con otros países son supuestamente altas, pero los datos que tiene la OCDE es que no son lo suficientemente altas como para mirar, y efectivamente las cifras son que según la OCDE, en Colombia, según la OCDE, para Concordia del 2019, el recaudo tributario de Colombia ascendía al 19.7 del PIB, 3 puntos menos que toda América Latina y 14 por debajo del promedio de las naciones que componen la OCDE, lo que puede realmente la necesidad de reformar sustancialmente nuestro régimen tributario. Entonces, yo sí quisiera oír a los expertos de la necesidad de hacer una reforma estructural. ¿Qué debería comprender esa reforma estructural? Se toca es el tema de renta. Necesitamos, sin duda, controlar la evasión. ¿Cómo se controla la evasión? Volvemos realmente delito. En Colombia, a pesar de los análisis de corrupción que son muy altos, volvemos delito en Colombia la evasión de impuestos como en los países desarrollados. Delito no solo lo que existe hoy día como delito, sino delito a la evasión de impuestos. ¿Mejoramos las tasas o no? ¿Disminuimos las tasas o no? ¿Nos metemos por el tema del IVA, que es un tema regresivo o no? ¿O es regresivo el impuesto o no es regresivo? Esas son las grandes discusiones tributarias que se deben dar en una discusión que yo creo que es una reforma estructural del gobierno del presidente que llegue, que tocará tomarlo, pero que sí solicitaría que sea estructural. No podemos seguir volviendo cada año y medio a hacer una reforma tributaria porque me parece que la seguridad jurídica sería muy complicado. Yo le voy a dar la palabra a los panelistas, que son los que saben del tema, con básicamente una pregunta. Son dos preguntas, pero es una sola misma. ¿Cuáles consideran ustedes que deben ser los pasos a seguir para que Colombia pueda hacer una reforma tributaria de larga duración? ¿Y cuáles deberían ser los contenidos en ese principio de esas grandes modificaciones de reforma tributaria para larga duración? Entonces, simplemente con esas preguntas, yo comenzaría dándole la palabra primero a las mujeres. Comencemos por la doctora Eleonora, que es la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, abogada, economista, máster en economía y ampliamente conocida. Después pasaría a la doctora Carolina Rosso, después al doctor Alfredo Levin y terminaría con el doctor Ricardo López sobre este tema que creo que ellos pueden hacer mucho más ampliación de un tema en el cual yo realmente estoy bastante retirado. Gracias. Entonces, doctora Eleonora, basado en ese análisis general,
¿considera usted la necesidad de hacer una reforma tributaria? De esa reforma tributaria, ¿usted cree que debe ser una reforma estructural? Y segundo, ¿cómo creería la forma y qué serían los puntos fundamentales que debía tomar esa reforma tributaria? Bueno, muchísimas gracias primero por esta invitación. Y pues claramente nosotros hemos venido hablando desde hace muchos años de la necesidad de una reforma tributaria estructural, pero poco hemos reflexionado de qué es precisamente esa estructuralidad. Yo lo primero que diría es que nosotros hemos concentrado los debates coyunturales, es decir, hemos tratado de resolver unos déficits fiscal que reiterativamente suceden en nuestra economía y nosotros lo que tenemos que pensar, o más bien repensar, es nuestro contrato social, y eso es precisamente la estructuralidad. Yo pienso que la situación ya está sobrediagnosticada, no necesitamos más comisiones. Ya tuvimos una comisión de expertos tributaristas, tuvimos una comisión de expertos en beneficios tributarios, más recientemente una comisión de la tributación territorial, y lo que nosotros tenemos que hacer es ya llegar con propuestas concretas, y ojalá en la primera legislatura del nuevo presidente logremos presentar una reforma tributaria sobre la cual ahorita voy a mencionar 4 puntos que me parecen esenciales. En ese orden de ideas no podemos esperar a que el gobierno de turno pierda su legitimidad y tendríamos que avanzar hacia una reforma estructural integral que yo la concentraría en 4 puntos. Un primer punto que sería aclarar una serie de conceptos que generan muchas tensiones interpretativas, que es lo que yo denomino la teoría general del tributo. Hay que hacer unas precisiones sobre unas instituciones jurídicas que generan mucho debate, como por ejemplo el concepto de tributo, de impuesto, de tasa, de contribución, y asimismo de la obligación tributaria y sus elementos, y del alcance de la potestad tributaria de los entes territoriales. En segundo término, me gustaría una reforma en lo sustancial, y cuando hablo en lo sustancial es no solamente una reforma concentrada en los tributos del orden nacional, sino también territorial. Nosotros tenemos una normatividad dispersa, sobre todo en lo territorial, y nos hemos concentrado más en lo nacional, y eso se requiere pues arreglar. Una reforma, en tercer punto, en lo procedimental. Nosotros requerimos repensar ese proceso tributario tan extenso que vulnera la tutela judicial efectiva del contribuyente y apostarle a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Y finalmente, y quizás aquí está mi principal línea de investigación, el tema de cultura tributaria. No podemos continuar como lo hemos hecho en las últimas reformas tributarias, creando tipos penales, endureciendo los existentes, creando normas antiabuso, normas antievasión, y al mismo tiempo promulgando amnistías tributarias y normalizaciones tributarias que lo que hacen es a mediano y a largo plazo minar la cultura tributaria. Yo simplemente voy a dejar esos grandes 4 puntos de pronto más adelante para permitirle a mis compañeros que discutamos sobre esos y otros temas que ellos seguramente van a plantear. Gracias, doctora Leonora. Doctora Carolina, la misma pregunta para usted. ¿Usted cómo ve ese tema desde la óptica de abogada del sector privado, de una importante abogada de oficina de abogados? Gracias, Tulio. Yo creería que son varios puntos. El primero de ellos, en impuestos sobre la renta, hay que hacer una definición. ¿En dónde vamos a concentrar la tributación? ¿En las personas jurídicas o en las personas naturales? Si es en las personas jurídicas, todo el sistema tributario tiene que ser consistente. Tenemos que analizar el tema de beneficios tributarios, tenemos que ver con cifras, con plazos, los beneficios que tenemos están funcionando o no están funcionando. Si no están funcionando, para incentivar las actividades económicas que son estratégicas para el Estado, hay que retirarlos. Hace un minuto hablaba el director de impuestos sobre el beneficio de contratar a las personas menores de 28 años. Se incentivó a las compañías a hacerlo, las personas menores de 28 años lograron un primer empleo. Necesitamos tener unos datos y unas cifras para saber si ese beneficio fiscal se tiene que mantener o no.
si la decisión no es gravar a las personas jurídicas, sino gravar a las personas naturales, todo el sistema tiene que ser consistente con ese acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que la tributación debe considerar un principio de capacidad contributiva. El impuesto tiene que ser progresivo. He oído algunas propuestas de ciertos candidatos que dicen hay que gravar a los más ricos. El análisis no es que hay que gravar a los más ricos, hay que gravar de acuerdo con la capacidad contributiva. Y eso significa que una persona que está casada no puede tributar lo mismo a una persona que está soltera, una persona que tiene hijos no puede tributar lo mismo que una persona que no los tiene, y ese análisis es un análisis mínimo de equidad. Pero hay que tomar una decisión de en dónde poner los esfuerzos de política tributaria y dónde debemos gravar a las personas, si a las sociedades o a las personas jurídicas. En este momento, la última reforma tributaria incrementó la tarifa de las sociedades, haciendo exactamente lo opuesto que pedían los organismos internacionales, que decían no gravemos a las personas jurídicas porque son las que están llevando la peor parte de la pandemia. Si queremos reactivar la economía y generar empleo, no se puede gravar a las personas jurídicas y sin embargo eso es lo que está haciendo en este momento la reforma tributaria. Entonces, tomar una decisión de en dónde debemos concentrar los esfuerzos de política tributaria. En materia de impuesto de renta creo que hay que tomar también una decisión en relación con el impuesto a los dividendos. Aquí hay un problema técnico complejo y es que la utilidad que se grava con el impuesto a los dividendos es la misma, simplemente es la utilidad que produce la sociedad, se le está distribuyendo al accionista y se está gravando doblemente la misma riqueza, simplemente la produce la sociedad, paga impuestos sobre esa utilidad y la está distribuyendo al dueño de la compañía. La única manera en que el impuesto a los dividendos puede ser compatible con el principio de equidad es si la tarifa del impuesto de dividendos es marginal. Si la tarifa de impuesto de dividendos es marginal, puede ser un impuesto equitativo. Hay un tema también que creo que tenemos que llegar a un consenso y es el tema del impuesto al patrimonio. En el tema del impuesto al patrimonio tenemos un problema técnico muy grave y es que el patrimonio no es otra cosa que renta que se ha ahorrado, renta que se ha conformado y que en su momento ya estuvo gravada con impuestos sobre la renta. Por esa razón, hay una cantidad de impuestos al patrimonio en ciertos ordenamientos europeos que se han caído, porque resulta que lo único que tiene una persona son unos ingresos que ya pagaron impuestos sobre la renta que conforman su patrimonio y sin embargo vuelven a quedar gravados con el impuesto al patrimonio. ¿Qué queremos incentivar? ¿Queremos incentivar el ahorro y la inversión? Si lo que queremos incentivar es el ahorro y la inversión, el impuesto al patrimonio no cumple con esa finalidad, porque quien ahorra un patrimonio sabe que tiene un desincentivo muy grande y es que va a quedar sometido a este tributo. Queremos incentivar el consumo, bueno, creemos un impuesto al patrimonio, pero hay que analizar esta discusión desde lo técnico, pero también desde la decisión estratégica y económica que se quiere lograr como país. En impuestos indirectos y específicamente en materia del IVA, creo que hay que llegar a un consenso en materia de la canasta familiar. El IVA debe o no gravar la canasta familiar. Los estudios muestran que realmente no gravar la canasta familiar no afecta a las personas que tienen menores recursos, sino que beneficia a quienes están en una mejor posición, porque quienes tienen escasos recursos, cuando van a comprar los bienes de la canasta familiar, no les cobran el IVA, porque van a sistemas informales. Entonces esto realmente está beneficiando a los que tienen mayor poder adquisitivo. Este es el momento de tomar una decisión, es terriblemente impopular hablar de este tema, pero este es el momento de analizar si efectivamente deberíamos gravar la canasta familiar y si es por ahí donde se están yendo los ingresos de recaudo. La OCDE tiene unas cifras diciendo que no se está gravando realmente lo que se tiene que gravar en materia de IVA. Ese mismo análisis hay que hacerlo en materia de desgravaciones, minoraciones, exenciones en materia de IVA. ¿Han dado o no han dado resultados? Pero un análisis de costo-beneficio con datos, con información para poder saber qué se mantiene y qué se quita. Coincido con lo que dice Leonora de la justicia tributaria, no puede haber un sistema tributario con una justicia en la cual un litigio tributario se demore 20 años. Recurrir a mecanismos de solución alternativa de conflictos puede ser la solución, incentivar la justicia digital creo que también es una solución y creo que también hay que mirar el tema de sanciones.
En el tema de sanciones tributarias tenemos un problema muy grave y es que las sanciones se volvieron un instrumento de recaudo. Hoy en día las sanciones en materia tributaria son cuantiosísimas, onerosísimas, y en realidad están establecidas por incumplimientos que son puramente formales. No hay unos temas de fondo. Ya se convirtieron en un instrumento de recaudo para la administración, pero no desestimulan la realización de ciertas conductas. Creo que un tema esencial es revisar el tema de sanciones. Y finalmente diría que hay que mirar otra serie de impuestos, los impuestos verdes y el GMF. En impuestos verdes creo que buscar que efectivamente esos impuestos sean un estímulo para evitar conductas que contaminen y no un instrumento de recaudo, porque si son un instrumento de recaudo hay que acudir a las figuras tradicionales tributarias y definitivamente acabar con el GMF, que es regresivo y ha contribuido a generar una cultura de informalidad muy grande en el país. Gracias, doctora Carolina. A nosotros nos está pasando en este foro lo que pasa siempre en las carreras de relevos del 4%, que al que le toca de último le dicen, afánele que ya va a llegar el presidente. Me acaban de informar eso. Entonces, doctor Alfredo, le pido el favor de que usted y el doctor Ricardo, que después nos toque el tema aduanero un poco, ¿no? A pesar que, como le digo, estaba el tema apasionante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Aliadas por esta invitación. Me siento muy complacido de participar en este panel coordinado por el doctor Tulio, con quien somos compañeros de universidad, Carolina, Eleonora, Ricardo, muy complacido. Yo he tenido que participar de una u otra manera, y lo digo con mucha emoción, por lo menos en 23 reformas tributarias ya, comenzando por la del año 74. De manera que he visto muchas circunstancias, muchos momentos, muchas situaciones, y si bien estoy de acuerdo con los planteamientos que han hecho Eleonora y Carolina, y quisiera hacer algunos comentarios sobre algunas de las cosas que ellas han mencionado, yo sí creo que en este momento nos toca hacer algo mucho más sencillo. A mí me parece que estoy de acuerdo en que está todo estudiado, la verdad, y hay consenso en muchos temas. Hay que tomar algunas definiciones grandes, pero tenemos un informe de una comisión del 2015 muy importante, fue un estudio muy bueno, es un estudio que ya ejerció influencia en la reforma del 2016, que contempla unos planteamientos, digamos, de los que estuvimos trabajando en eso, eran personas de diferentes escuelas, partidos, aunque sobre eso no se habló, pero recuerdo que habían personas, digamos, por llamar de la izquierda, de derecho, del centro. Es un trabajo serio, juicioso, muy bueno, muy ponderado. Obviamente las circunstancias van cambiando. En el 2020 tenemos un magnífico informe elaborado por los 5 o 6 o 7 profesores internacionales más importantes del mundo sobre el sistema tributario colombiano y los beneficios tributarios colombianos y qué es lo que ellos consideran que es lo que hay que hacer. Tenemos también un informe de la Comisión de Reforma Territorial del año pasado. Ahí, de esos estudios, no sigamos estudiando tantas cosas. Yo creo que hay un consenso muy grande, primero, que el sistema tributario colombiano es muy ineficiente, que es muy inequitativo, que es muy complejo. Tenemos que arreglar eso. Tiene muchísimos otros problemas, pero yo propondría que con base en esos estudios hagamos unas definiciones, como dice Carolina, pero hay que hacer unas definiciones que yo diría que fundamentalmente están dirigidas, diría yo, a aumentar las bases. Las bases del impuesto de renta y de IVA en Colombia están muy quebradas, muy perforadas, son muy insuficientes. Están llenas de regímenes especiales, de beneficios, algunos hay que mirar cuáles son útiles, pero la gran mayoría no tienen justificación real y hay que darnos un lapo, tenemos que trabajarle a eso, tenemos que aumentar las bases. Ahora, yo diría que si hacemos ese trabajo de definir cuáles regímenes especiales hay que eliminar, eso ya la experiencia me ha ido demostrando y
experiencias recientes como la del año pasado, en una eventual propuesta de reforma tributaria, que las cosas no se pueden arreglar de un momento para otro. Y yo tampoco creo en las reformas estructurales donde se arregle todo el sistema tributario. Eso tenemos 1000 problemas, pero cojamos los más importantes y hagamos una sola ley, una. Ojalá, comenzando este próximo gobierno, que diga esa ley cuáles se van a desmontar y de qué manera en el 2023, 2024, 2025 y 2026. Gradualmente tenemos que ampliar la base tributaria, repito, de renta y de ventas. Yo estoy convencido, inclusive, por los números que veo en estos estudios y demás, que si podemos ampliar la base de renta y de IVA un 25 o un 30% en 4 años, inclusive daría la posibilidad de reducir tarifas. El IVA podría ser en Colombia no del 19, sino del 18 o del 17. Inclusive podría haber tarifas de impuesto de renta más bajas. Pero sin duda, ese es un camino en que en una sola ley que se diga lo que va a pasar en 4 años, yo creo que sería el mejor homenaje a hacer estabilidad jurídica. No podemos tener, otro gobierno, y hemos tenido varios, con 2, 3 y casi 4 reformas tributarias. Eso genera una inestabilidad. Gracias, Alfredo. Me acaban de informar de que el señor presidente ya acaba de llegar. Ricardo, en un minuto, desde el punto de vista aduanero, porque es que siempre hablamos de los impuestos de renta y nunca hablamos de los impuestos aduaneros, salvo el director que habla de los impuestos aduaneros. En un minuto, ¿usted qué le cambiaría o qué preferiría desde el punto de vista aduanero? Ese es el problema de las aduanas, que nunca hay tiempo para… O sea, un tema importante me parece a mí es que se debe analizar la reforma tributaria no solamente desde el punto de vista del recaudo, sino también analizando desde los sectores que hay que promover. Y un tema muy importante es la promoción de las exportaciones y la inversión. O sea, Colombia exporta a nivel per cápita $800, que es una vergüenza porque el promedio mundial son $2.200 y los países de la OCDE $8.000. Entonces hay que crear más incentivos para temas como zonas francas, Plan Vallejo para operaciones indirectas, por ejemplo, que no haya causación de IVA cuando hay un proveedor que importa y le entrega unos bienes de capital a un productor exportador, y también hay que darle buenos incentivos a las comercializadoras internacionales. Ese es un punto fundamental, me parece a mí. Entonces es que el país no exporte impuestos porque hoy exportamos impuestos. Y un segundo punto paralelo a la revisión de las sanciones y las infracciones en los temas puramente tributarios es que con motivo de la última sentencia de la Corte, que acaba de tumbar la ley marco de aduanas en la parte que le daba competencia al gobierno para crear las normas, para aplicarlas y para fallar todos los recursos, se tiene plazo hasta octubre del año entrante para expedir una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero. Y yo creo que ese es un tema fundamental, porque las sanciones aduaneras se han vuelto un tema de recaudo. Hoy las empresas por temas formales tienen sanciones de 45.000 millones, 5.000 millones, 15.000 millones, 12.000 millones, y eso es un absurdo. Hoy tenemos en el Estatuto Aduanero 44 causales de aprehensión y una residual que es para todas aquellas que establezcan las normas especiales. Y de esas causales, menos del 70% no tienen que ver con el tipo penal de contrabando. Entonces, tenemos que repensar, pues primero, cómo promovemos las exportaciones y las inversiones, y segundo, cómo creamos un régimen sancionatorio que no afecte injustamente a las empresas formales, sino que sirvan verdaderamente como instrumento de represión del contrabando, de la evasión tributaria y del fraude. Muchas gracias, doctor Ricardo. A mí se me quedaron 1000 preguntas, pero efectivamente ya pues con la presión de que el señor presidente ya llegó, pues me despido y espero que pues Aliadas haga otro foro un poco más largo porque tengo 1000 preguntas que creo que se las hará allí en el corredor a ustedes. Gracias.